Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Para ti, Señor, solo para ti. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, por siempre y siempre eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo. Con todas tus fuerzas vamos a cantar, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el al único digno, al único digno, al Cordero inmolado que rompió el poder de la muerte, que rompió las cadenas de maldad,
el sepulcro lo retuvieran, no, no, no había manera de que las ataduras lo detuvieran, no. Cuando muchos piensan que todo terminó, que no hay remedio, que no hay camino, que nadie puede abrir la puerta de la cárcel, yo te digo, yo soy el Dios de lo imposible, 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 Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. No hay cadena que no se pueda romper por el poder de la sangre. La paz de Dios, mis hermanos, mis hermanas. Dios les bendiga. Y el día de hoy, hermanos, hemos de ver lunes de autoridad. Recordaremos a través de la palabra de Dios el por qué hoy hemos de recordar esta palabra. Nuestro Señor Jesucristo, sabemos que tenía, tiene y tendrá toda autoridad de lo que está en los cielos y de lo que está en la tierra y aún debajo de la tierra. Y vamos a recordar dos partes de la palabra de Dios que nos hablan sobre la autoridad que ejercía nuestro Señor Jesucristo, que ejerció y que ejerce aún en la vida de cada uno de nosotros. Pero antes de comenzar con esto, hermanos, les voy a invitar a que hagamos una oración. Es un poco difícil, al menos para mí, no estoy acostumbrado a hacer este tipo de videos, pero les voy a invitar a que hagamos una oración. Dios quiere hablar a nuestras vidas, hablar a nosotros a través de este pequeño mensaje, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Has sido bueno con nosotros. Nos has dado la vida, Padre Celestial, y creo que es más, Señor, de lo que pudiéramos pedir. Te damos gracias, Señor, por todo, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, y te doy gracias por la vida de mis hermanos y mis hermanas, por la vida de tus siervos, Padre Celestial, y te pido, Señor, que en esta tarde tú hables, Señor, a nosotros. Tú hables, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Padre eterno. Que seas tú, Señor, quien hable, Padre Celestial. Que seas tú, Señor, quien habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Te lo pido, Señor, te lo suplico en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús te doy gracias por todo, Padre Celestial. Amén. Y mis hermanos, Dios, en su grande amor y en su misericordia, nos muestra su autoridad. Esa autoridad, hermanos, que le fue dada a Él para gobernar en todo por cuanto existe. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra que en dos ejemplos muy claros esta palabra, hermanos. Y la primera de ellas es Mateo 21 y sus capítulos 12 y 13, que dicen de la siguiente manera:
Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En esta primera palabra, hermanos, Dios nos permite, el Señor Jesucristo nos permite, hermanos, ver la autoridad que tenía sobre el hombre, que tiene sobre el hombre. Pero no solamente sobre el hombre, hermanos, sino sobre todo en su iglesia. El Señor Jesús, dice su palabra como acabamos de leer, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. El Señor Jesús desalojó a aquellos que vendían y compraban en el templo de Dios. Los echó fuera por cuanto por no respetar el lugar en el que estaban. El comercio y la avaricia habían alterado el carácter del templo. La moneda, el dinero, utilizada para comprar sacrificios, era sujeto de extorsión, y se les había hecho algo tan normal, tan cotidiano, que se había perdido el valor del sacrificio, el valor de llevar con esfuerzo el sacrificio que tenían que ofrecer a Dios por sus pecados. Y aquí me voy a detener tantito, hermanos. Recordemos que el Señor Jesucristo ya había entrado a la Gran Jerusalén. Había sido recibido con palmeras, y su nombre se escuchaba por donde él pasaba, y le gritaban, ¿verdad? Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y le reconocían, dice la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasó cuando el Señor Jesucristo entró al templo? Muchos tal vez podríamos decir, cambió en algunos aspectos la forma en que fue recibido, ¿no? Y lo veremos un poquito más adelante. Pero quiero recalcar algo que me impactó, y es esto. Dice que se les hacía algo tan cotidiano, se les había hecho algo tan cotidiano, que se había perdido el valor del sacrificio. Recordemos que antes, la palabra lo dice, ¿verdad? Era un sacrificio, era algo que ellos tenían que hacer y que tenían que esforzarse para hacerlo. ¿A qué me quiero dar a entender? Antes, para que los pueblos de la iglesia, para que los pueblos de Israel fueran perdonados, tenían que llevar su sacrificio, tenían que llevar ese carnero, tenían que llevar ese becerro, tenían que llevar esos palominos. O sea, literal, tenían que cargar o tenían que llevar cargando ese sacrificio que tenían que ofrecer. Mas sin en cambio dice aquí que como ya lo vendían en las puertas de la iglesia, se les era algo tan cotidiano decir, no sé, podemos inferir el decir, voy a ir a ofrecer sacrificio a Dios, pero no quiero cargar, ¿verdad? No quiero llevar mi becerro, no quiero llevar mi carnero. Entonces se les hacía algo tan cotidiano, iban, compraban y ya ahí están en las puertas, pues ya nada más lo ofrecían y ya, se acababa, era todo. Y era algo que se les estaba haciendo tan cotidiano. También hay una referencia donde dice que hay unos que sí lo llevaban, sí llevaban sus palominos o sí llevaban su becerro, pero no les permitían ofrecer eso. O sea, no les permitían ofrecer lo que ellos llevaban, sino que tenían que comprar ahí mismo en el mercado
ese animal, ese palomino, para ofrecerlo, ¿no? Entonces por eso también dice aquí, ¿no? Era sujeto de extorsión, ¿no? ¿Por qué? Porque aquellos que tal vez no tenían mucho, lo tenían que comprar a fuerzas ahí, ¿no? Y era como lo que hoy conocemos como el clásico monopolio, ¿no? Y dice, más adelante dice, pero Jesús decidió purificar el templo por última vez. No porque se dejara de purificar el templo de alguna manera, por decirlo, pero él estando en esta tierra, ¿no? Una de las últimas cosas que iba a hacer o que hizo en esta tierra fue purificar por última vez el templo. En justa indignación, volcó las mesas y las sillas de los cambistas en el patio exterior de los gentiles, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esta es la primera parte, hermanos, de la autoridad que Dios tiene, no solamente hacia el ser humano, sino hacia la iglesia. Y vamos a pasar a la segunda parte, y después de ver esta segunda parte, hermanos, vamos a concluir con las dos. Dice la segunda parte, la segunda, llamémoslo así, la segunda vez que el Señor Jesucristo mostró su autoridad. Y dice en Mateo 21, 18 y 22, del 18 al 22, perdón. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esta segunda parte, hermanos, sobre la autoridad que el Señor Jesucristo tiene, nos la muestra sobre su creación, sobre un árbol, una higuera, dice la palabra de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo regresaba el lunes a Jerusalén, notó una higuera que había producido hojas antes de la estación. Jesús sabía que las higueras dan fruto 2 veces al año, esto es decir, en junio y en septiembre, y era abril, así que debería haber siquiera frutas sin madurar para que él comiera. Pero como la higuera no tenía hojas, él esperaba encontrar higos, pero no tenía frutas, no tenía fruto. Entonces Jesús maldijo el árbol y éste se secó. Al ver esto, los discípulos se maravillaron. Se maravillaron porque vieron el árbol que se había secado tan rápidamente. Le preguntaron al Señor, a Jesús, ¿cómo es que este se secó enseguida? Y leía Marcos 11. Once, 12, y aquí nos da una pequeña referencia que dice, al día siguiente cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas,
pues no era el tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Y dice más adelante, en el versículo 20, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Esto nos quiere decir, hermanos, que había pasado un día, solamente un día. Y dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Esto quiere decir, hermanos, que la higuera no se secó en un instante. La higuera, al siguiente día que los discípulos, o que Pedro en este caso la vio, estaba ya seca. Había sido algo tan rápido, había sido algo tan, pues sí, la palabra lo dice, tan rápido, que ellos se maravillaron de esto, y por eso le preguntaban al Señor Jesús cómo había pasado esto. ¿Cómo, habiendo pasado solamente un día, se había secado la higuera? El Señor Jesús nos muestra en estos dos ejemplos la autoridad que Él tiene sobre todo en cuanto existe, sobre ti, sobre mí, sobre la creación, sobre todo lo que está en los cielos y de lo que está en la tierra y aún debajo de la tierra. Y en estas dos palabras, hermanos, Dios nos muestra dos verdades. No era coincidencia que el Señor Jesucristo fuera a entrar a la iglesia y viera lo que habían hecho de ella, un mercado. Pero sabemos que Dios tiene todo, para todo un propósito. El Señor Jesucristo tenía que entrar en esta iglesia, tenía que entrar en la iglesia y tenía que purificar el templo. No era coincidencia que el Señor Jesucristo hubiera entrado y que hubiera visto el templo así. Y quiero que reflexionemos en esto, hermanos. El Señor Jesús purificó el templo por una razón. El Señor Jesucristo quería que se dieran cuenta del negocio que habían hecho con las casas de su Padre, con el negocio que estaban haciendo con la casa de Dios, que habían dejado a un lado lo más importante. Aún más importante, hermanos, que el llevar su sacrificio, que la iglesia llevara sus palominos o su becerro. Era el que la iglesia ya no se acercaba con ese arrepentimiento. Se les hacía algo tan cotidiano el llegar, el comprar y el ofrecerlo, algo tan monótono. Eso era lo más importante que se había perdido. Más allá de que estuviera un mercado afuera de la iglesia de Dios, más allá de que hubieran hecho de ella una cueva de ladrones, era el que se había perdido el verdadero valor, el arrepentimiento. El arrepentimiento que se le había olvidado a la iglesia. ¿A qué iba a la iglesia? Jesús tenía que enseñarle a sus discípulos de su autoridad,
no solamente delante del hombre, sino también delante de su creación, delante de la naturaleza. Era enseñarles la importancia de la autoridad que ellos podían tener en el Señor Jesucristo. Porque les dice, en la palabra nos dice, que les dice a sus discípulos, si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. A sus discípulos les tenía que enseñar la autoridad con la que Él venía, de parte de su Padre Celestial. Y a nosotros también nos deja esta grande reflexión. La importancia de la autoridad viene tomada de la mano de la fe. Dice la palabra de Dios que si no tenemos fe, no tenemos nada. Para concluir con este video, hermanos, tal vez podríamos inferir que en el patio de la casa de Dios estaba el caos. Gente corriendo por el alboroto que había causado el Señor Jesucristo. Por correr, por echar fuera a toda aquella gente que había hecho de un mercado, de una cueva de ladrones, la casa de Dios. Esa gente que se estaba aprovechando del lugar, que se estaba aprovechando de la fe, que se estaba aprovechando de los pecados de la gente, y que habían hecho de todo ello un negocio. Pero ¿sabe algo, hermano? En el versículo 14 de San Mateo 21, hay algo que dice, y me quedaba pensando en esto. Dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Estaba el caos de la gente corriendo porque el maestro había arremetido contra aquellos que vendían, contra aquellos que habían hecho un negocio de la casa de Dios. Pero estaban aquellos que de verdad necesitaban el perdón de Dios, aquellos que de verdad necesitaban escuchar de Dios, aquellos que de verdad necesitaban ser sanados, tal vez de algo físico, tal vez de algo espiritual, pero que de verdad necesitaban de Dios. Aquellos que de verdad necesitaban de Él no vacilaron. Dice su palabra que se acercaron a Él y Él los sanó. No se fueron huyendo, se quedaron ahí, y no solo eso, sino que se acercaron a Él, a Jesús. Dice su palabra que primero vinieron los ciegos y los lisiados cuando oyeron que Jesús estaba en el templo. Cuando los niños vieron a Jesús allí enseñando, comenzaron a gritar otra vez, Hosana, Hosana, al Hijo de David. Y yo quiero preguntarles, hermanos, en esta tarde, ¿y tú? ¿Tú cómo te acercas a Jesús? ¿Somos de los que a pesar del caos nos acercamos a Él?
¿O somos de los que salimos corriendo? ¿Eres de los que se acercan a Él, al que tiene la autoridad para poner orden en todo el caos? ¿O qué te falta para acercarte a Él? ¿Te falta fe? ¿Nos gustaría ser liguera? ¿O nos gustaría ser el que diga al monte, quítate y échate al mar? Amado hermano, el Señor Jesús nos muestra su autoridad, no para que salgamos corriendo, sino para que sepamos de todo lo que Él es capaz, de todo lo que Él es capaz de hacer por nosotros y para nosotros. El beneficio que como hijos de Dios tenemos al acercarnos delante de Él con fe. De todo lo que Él quiere hacer por nosotros y para nosotros, a fin de que seamos como aquellos que vieron el caos y se quedaron y se acercaron a Él. Y se acercaron a Él para que fueran sanados, para que fueran perdonados, pero sobre todo, para que fueran salvos. Yo no sé cómo has pasado estos días, si has tenido que salir todavía, si estás en tu casa con los tuyos, no lo sé. Si tal vez tengas una necesidad o muchas. Pero déjame decirte esto. El Señor Jesucristo está con nosotros. A pesar de estas pruebas, a pesar de estas dificultades que hemos tenido, a pesar de estas adversidades, el Señor no se queda con nada, hermanos. Y el Señor no se aleja de nadie. Por último, hermanos, les quisiera leer esta palabra que Dios me daba, y dice de la siguiente manera: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y espero, hermanos, en Dios que Dios llene todo de ustedes, llene Dios a cada uno de nosotros en amor,
en esperanza, en fe, en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos. No dejemos de leer su palabra, no dejemos de buscar de Él. Y antes de terminar, hermanos, este video, les quiero invitar, hermanos, a que oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor eterno, porque sabemos que tú nos amas, Señor Jesús. Porque todas las cosas, Señor, que tú permites, Padre Celestial, son con un propósito en nosotros, en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones. Te pido, Señor eterno, por la vida de mis hermanos, por la vida de mis hermanas, que tú tomes, Señor, sus vidas, Señor, que tú tomes sus corazones. Tú tomes, Señor, sus necesidades, Padre Celestial. En tus manos está la vida, Señor, de cada uno de ellos. Toma la vida de tus siervos, Señor. Toma la vida de tu siervo Samuel. Toma la vida de tu siervo Octavio, Señor. Toma la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes toda autoridad, Señor. Toda autoridad, Señor, de lo que está en los cielos y de lo que está en la tierra, Señor, y aún debajo de la tierra. Tienes autoridad, Señor, sobre nosotros, Padre Celestial. Y te pedimos, Señor, que tú sigas siendo con nosotros. Sigas siendo, Señor, con cada uno de mis hermanos, con cada uno de mis hermanos, Señor. Seas tú, Señor, quien obre, Señor, en nuestras vidas. Que obre, Señor, en la vida, Señor, de la humanidad, Padre Celestial. Porque nosotros hemos entendido, Señor, la autoridad que tú tienes, Señor, sobre toda cosa, sobre toda la humanidad, Señor, sobre toda, Señor, tu creación, Padre Celestial. Y te damos gracias, Señor, por ello. Pero sabemos, Señor, que aún hay gente, Señor, que no te reconoce, que no, Señor, que no reconoce, Señor, tu autoridad, Padre Celestial, en todas las cosas, en la vida del hombre, Señor, en la creación, Padre Celestial. Y te pedimos, Señor, que tú hables, Señor, a ellos. Que tú hables, Señor, a sus vidas, que tú hables, Señor, a sus corazones. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos, Padre Celestial. Sé tú, Señor, quien hable, Señor, a nosotros. Quien hable, Señor, que siga hablando, Señor, a través de esta semana, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor eterno. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos, Padre Celestial. Habla, Señor, sigue hablando, Señor, a nosotros. Sigue hablando, Señor, a nuestras vidas, Padre eterno. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos, Padre Celestial. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Espero que sigan estando en sus casas, hermanos, y que sigamos buscando en estos días, en esta semana, hermanos. Hemos de estar recordando esta Semana Santa, hermanos, lo que Dios hizo por cada uno de nosotros, lo que Dios tuvo que pasar, hermanos, a través de esta semana, por cada uno de nosotros. Yo me despido, hermanos. Espero que el Señor les bendiga, hermanos.
Espero que cada uno de ustedes esté bien y que no sigamos, no dejemos de buscar de Dios, hermanos. Dios les bendiga, hermanos.